¿Por qué Trump, Meloni o Milei odian tanto a la ONU, siendo que allí también se firman tratados de libre comercio? No se firman tratados de libre comercio en la ONU. Los tratados de libre comercio se firman entre países o entre bloques, pero no en la ONU. No, mira, esto viene en un vídeo que estamos tratando de escribir. Estamos yo y mi conciencia tratando de escribir sobre qué es el globalismo y por qué no les gustan las instancias multilaterales, que se llaman así, o sea, de varios países, a los nuevos nazis, ¿no? Primero que nada porque son nacionalistas. Ellos creen que la soberanía nacional es lo fundamental porque los pueblos, los países deben ser absolutamente herméticos y buscar su hegemonía por encima de los demás países. Eso de colaborar todos juntos como en la Unión Europea, pues no les parece bien. Y creen que esto es además pues, una conspiración organizada fundamentalmente por los judíos, como todas las conspiraciones, ya sabes. Entonces, a eso le llaman globalismo, que fue, y lo cuento en el principio del vídeo que estoy tratando de escribir, lo cuento, ellos promovieron mucho la globalización económica, esa que la gente no entiende qué es, pero... Y cuando yo me vine a España, propuse hacer un festival que se llamaba La Otra Globalidad, donde se hablaría de inmigración, donde se hablaría de las fronteras abiertas para la cultura, las fronteras abiertas para el arte, las fronteras abiertas para el entretenimiento, las fronteras abiertas para las ideas y las personas. Es decir, la lógica era que si abrías no es que fuera yo tan inteligente, es que se veía venir. Estamos hablando de 1999, hace 26 años. Si se abrían las fronteras al comercio, había que abrirlas a todo. El problema es que a la derecha le gustaba mucho la idea de abrir las fronteras al comercio, pero a la hora que vieron lo que venía junto con el comercio ya no les gustó. Entonces, en vez de llamar a globalización, le llaman globalismo. Y creen que es una cosa para que la ONU controle a los países. Ay, ¿cómo hace eso? Pues mira, los países votan por lo que hace la ONU y la ONU lo hace. Ah, pero votan los países. Te preguntaba, en una de las tonterías que dice el AGE, ¿dónde está el pueblo de la ONU? Hombre, pues representado en cada uno de los representantes. El pueblo mexicano está representado por el representante de México en la ONU, al que nombra el gobierno democráticamente electo de México. El pueblo argentino está representado por el representante argentino, al que designa Milei, que fue electo democráticamente, y así sucesivamente. El pueblo de la ONU somos todos nosotros. Esa respuesta no les gusta.